Hola a todos, mi nombre es Wilser Díaz, soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en esta oportunidad vamos a resolver un problema sobre movimiento parabólico de caída libre en el programa Modelus. Ok, el problema trata sobre lo siguiente. Un arquero lanza una flecha en el mismo instante en que se suelta un objeto desde una altura de 10 metros y a una distancia horizontal de 30 metros del arquero, con la intención de que la flecha atraviese el objeto. Si la velocidad horizontal inicial de la flecha es de 25 metros por segundo y la altura del arco es de 1,75 metros, indique el tiempo que transcurre desde el lanzamiento hasta el impacto de la flecha con dicho objeto, considerando la gravedad como 9,81 metros por segundo cuadrado. Ok, primero vamos a observar este gráfico en el cual describe el movimiento parabólico de caída libre. Aquí tenemos un proyectil que tiene una velocidad inicial con cierta inclinación, con cierta dirección. La línea morada describe su recorrido y esta flecha de color verde su desplazamiento. Como vemos, este vector del desplazamiento se puede expresar como la suma de otros dos vectores, el vector de color amarillo y este de color rojo, así como lo podemos ver en la ecuación de aquí. Si consideramos en la posición inicial igual a 0, es decir, que el proyectil se encuentra en el origen de las coordenadas, obtendremos esta ecuación de aquí, en el cual hay la suma de dos vectores. El primero de color amarillo, que representaría el movimiento rectilíneo uniforme. Si no consideramos los efectos de la gravedad, el proyectil seguiría en la misma dirección de su velocidad inicial, así como le indica esta flecha de color amarillo. Pero si consideramos los efectos de la gravedad, entonces nuestro proyectil recorrería esta línea de color morado, que como ven está siempre por debajo de la línea amarilla, con un valor que será igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Este es el mismo valor de la distancia recorrida por un objeto cuando se suelta desde el reposo. Ahora apliquemos estos principios a nuestro problema. Aquí tenemos a nuestra flecha y aquí tenemos al objeto. Si hacemos que la flecha inicialmente apunte al objeto y hacemos que el arquero dispare al mismo instante que el objeto es soltado, entonces al final los dos terminarán interceptando, porque habrán recorrido, o mejor dicho, estarán en la misma posición vertical y horizontal. Ahora veamos las ecuaciones que vamos a utilizar para el problema. Primero para la flecha. Para la posición de la flecha, esta será la ecuación para su posición horizontal y esta de aquí para su posición vertical. Las razones trigonométricas que hemos usado para la posición vertical la podemos deducir de la descomposición de su velocidad inicial. Una descomposición rectangular utilizando razones trigonométricas. Para la velocidad también utilizamos la misma descomposición. La velocidad inicial en y será igual a la velocidad inicial por el seno de b, como lo vemos aquí. Y bueno, la velocidad inicial será como la hipotenusa del triángulo rectángulo formado por sus dos componentes. Ahora, el ángulo de tiro. Para entender el ángulo de tiro, veamos este gráfico de aquí. En este punto se encontraría la flecha, que está a una determinada altura respecto del suelo, y apuntando con una dirección que es igual a b, al objeto. El objeto se encuentra con una altura que es igual a h sub 0, y a una distancia del arquero que es igual a d sub 0. Como podemos ver, este ángulo se encuentra dentro de un triángulo rectángulo, cuyo lado opuesto es igual a la altura del objeto menos la altura del arquero, como lo vemos aquí, y su lado adyacente es igual a la distancia del objeto respecto del arquero. Entonces, podríamos decir de que B es aquel ángulo que tiene por tangente h sub 0 menos y sub 0 entre d sub 0. Por ende, como lo puse aquí, B es igual a la tangente inversa o al arco tangente de h sub 0 menos y sub 0 sobre d sub 0. Para el objeto, las ecuaciones que vamos a utilizar son de la posición, la altura y la distancia respecto del origen o respecto del arquero, que será una constante. Ahora vayamos al programa Modelus. Muy bien, ya estamos en el programa Modelus y ahora vamos a ver cómo podemos solucionar nuestro problema. Primero podemos ir a esta ventana donde dice notas y podemos escribir el enunciado de nuestro problema.
o aquellas notas que nos parezcan importantes. En segundo lugar, podemos ir a esta ventana donde dice modelo matemático. Aquí debemos escribir las ecuaciones que involucran a nuestro problema. Para ello vamos a usar los elementos que nos muestra esta pestaña. También podemos hacer uso de las variables trigonométricas utilizando su abreviatura y abriendo paréntesis. Cuando aparezca de color azul es porque están escritas correctamente. Una vez que ya hemos escrito todo, vamos aquí donde dice interpretar, le hacemos clic y nos saldrá un aviso de que las ecuaciones han sido escritas de manera correcta. Luego vamos a ir a este botón donde dice parámetros. En esta sección de aquí vamos a indicar el valor de las constantes, como son el de la gravedad o algunos datos que el problema ya nos da definidos. Una vez hecho esto, vamos a ir a la pestaña de arriba, donde dice variable independiente. Aquí tenemos que seleccionar como variable independiente al tiempo. Si es que no lo está, hay que ponerlo. Podemos asignarle un valor máximo y un valor mínimo. En mi caso le he puesto 1,4 porque para este problema es suficiente. Luego está esta sección que dice pasos. Tanto las tablas como los gráficos y como los objetos nos van a mostrar el valor de las variables cada un cierto tiempo. Este cierto tiempo va a estar indicado aquí. Cuantos más decimales tenga, más específico va a ser. Muy bien, aquí tenemos la tabla que nos va a mostrar las variables, los valores de las variables que nosotros le indiquemos en la sección de arriba. En este caso le he puesto el tiempo, la posición vertical tanto de la flecha como del objeto y la posición horizontal tanto de la flecha como del objeto, para poder ver cada cuánto tiempo ha pasado desde el lanzamiento para que estos dos sean iguales y para que estos dos también. Lo mismo pasa para la ventana donde dice gráfico. Nos va a mostrar los valores de las variables, pero de manera gráfica. En el eje horizontal le he puesto el tiempo y en el eje vertical la posición de los dos objetos para ver en qué momento se interceptan. Otra cosa que nos da el programa Modelus es poder insertar objetos, como vemos aquí, que va a ser como la representación simulada del problema. Para insertar un objeto le hacemos clic en la parte del fondo, en la parte blanca, y vamos aquí, donde dice partícula, y hacemos clic en el fondo. Como ven, tenemos nuestra partícula. Si queremos que esta partícula tenga movimiento, entonces la seleccionamos y vamos a la parte de arriba y le podemos asignar unas coordenadas y también escalas. En este caso, si quiero que esa partícula sea la flecha, entonces le asigno la posición de la flecha, que es X e Y. Ahora nuestra partícula se va a mover como si fuera la flecha. También, si lo vemos muy pequeño en relación a todo el espacio que tenemos, podemos modificar las escalas. En vez de 1, le podemos poner 10, tanto en el eje vertical como en el horizontal. ¿Ven? Ahora tiene más espacio. Una recomendación es que si vamos a usar varios objetos como una flecha y una pelota o un objeto que va a caer, los dos tengan la misma escala. Como ven, este objeto tiene escala 40 y la flecha también tiene 40. Si no les gustan los objetos predeterminados, también pueden insertar un objeto del disco, uno que a ustedes les guste. En este caso, yo tengo uno por acá. Puede ser un fondo o este arquero también. Y lo pueden mover. También, si desean, pueden poner una imagen de fondo haciendo clic y yendo a esa parte donde dice aquí background, pueden buscar una imagen y ponerla de fondo. Una última cosa que va a ser muy importante es este objeto de acá, que es el tiempo. Van a la parte del fondo, ponen aquí donde dice variable y pueden asignarle que le muestre la variable que ustedes quieran. Ya tenemos el tiempo, puede ser que nos muestre la posición en Y. Le damos donde dice nombre para que sea más grande y mientras pase el tiempo nos va a indicar la variable, el valor de cada variable.
Muy bien, ya que tenemos todo listo, ahora vamos a ejecutar el problema. Aquí en la parte de abajo tenemos una barra donde podemos ejecutar el programa y aquí una línea de tiempo. Vamos a ejecutarlo. Muy bien, como ven, los objetos han seguido su posición, tanto las tablas como los gráficos nos han dado los valores. Ahora, ¿cómo sabemos en qué momento impacta la flecha con el objeto? Bueno, hay de tres formas. Primero podríamos ver la tabla que tenemos aquí y tratar de buscar en qué tiempo los valores de la altura de la flecha como del objeto son iguales y la posición horizontal de la flecha y del objeto son iguales. Pero como son muchos números, nos vamos a demorar mucho. La forma más fácil que podemos hacer es la siguiente. Seleccionamos aquí la línea de tiempo y la retrocedemos hasta que los objetos impacten. Ahí está. Y como ven, aquí el tiempo nos indica que es 1,20. Si lo movemos, el tiempo cambia. Y en el impacto es 1,20. Y si queremos comprobarlo, podemos ver la tabla. Buscamos por el tiempo 1,20. Aquí está. La posición vertical de la flecha es igual a la posición vertical del objeto. La posición horizontal de la flecha también es igual a la posición horizontal del objeto. Es correcto. También lo podemos verificar en el gráfico. Esta línea de color azul representa la posición horizontal del objeto y esta es la posición horizontal de la flecha. La roja la posición horizontal vertical del objeto y vertical de la flecha. Y los dos se intersectan en el tiempo igual a 1,20. Entonces hemos comprobado que el momento en que la flecha y el objeto se interceptan es para el tiempo igual a 1,20 segundos. Muchas gracias.